Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rincón de Historia TV. En el vídeo de hoy vamos a dar 3 reglas que, en mi opinión, por lo menos, debería seguir todo buen historiador. Comenzamos. La primera regla que vamos a mencionar sería que el historiador debe estar por encima de prejuicios estúpidos. En alguna ocasión he visto algún debate en YouTube, sobre todo debates en torno a la religión, a la Iglesia Católica, y siempre que surge ese debate, siempre salta la historia, siempre sale con cuestiones históricas, ¿no? Cuestiones como, pues, en fin, las cruzadas, la Inquisición, en fin, una mezcla de cosas, ¿no? Cosa que ya hemos visto que es un mal uso de la historia, o por lo menos es mi opinión, ¿no? Porque cada cosa está en su contexto y por lo tanto hay que dejarla ahí, en su contexto. O sea, coger pequeñas cosas, juntarlas y hacer un discurso, pues evidentemente eso es dejarse atrás pues muchos condicionantes, muchas circunstancias que rodean ese acontecimiento, ¿no? Lo cual no quiere decir que eso legitime ese acontecimiento, sino que simplemente ayudan a entenderlo, ¿no? A entender ese acontecimiento. Del mismo modo que si tú arrancas una flor, pues evidentemente las raíces pues ya no tienen ningún sentido, ¿no? O sea, la flor tiene más sentido, o sea, digamos que su razón de ser, su naturaleza es estar plantada en un sitio donde tenga tierra y abono y todo lo necesario, y agua y sol y todo lo necesario para vivir, ¿no? Pues en cierto modo en los acontecimientos históricos pasa lo mismo. Pero es que la cuestión, digamos, que quiero hacer referencia es cuando tú intentas mencionar esto. Por ejemplo, cuando se habla de la Biblia, se discute el valor de la Biblia como documento histórico, que lo es. La Biblia, señoras y señores, es un documento histórico, del mismo modo que un DNI, actualmente, es un documento histórico, ¿vale? Todo documento, toda creación hecha en una época determinada es un documento histórico, que no es lo mismo que decir que la Biblia es un libro histórico, ¿vale? O sea, documento histórico y libro histórico no es lo mismo. Eso es lo primero que quería mencionar. Pero el caso es que cuando uno menciona esto, y menciona que las cosas en la Biblia, bueno, cada libro y cada relato bíblico hay que verlo en el contexto, hay que conocer el libro, cuándo fue escrito, bajo qué circunstancia. He oído muchas contestaciones a esto, en plan, bueno, es que eso es lo que le interesa al Vaticano, lo que a vosotros los cristianos os interesa. Porque soy cristiana, católica. Y no supone ningún problema ser cristiano católico y ser historiador. De hecho, el relato, por así decir, que he aprendido en la carrera y durante toda mi vida, no favorece en nada a la Iglesia Católica. Sobre todo en la época pues, antigua, medieval, pues no favorece en nada. Y sigo siendo católica, sigo siendo historiadora porque no tiene que ver una cosa con la otra, ¿vale? Son dos campos diferentes. Una cosa es la fe y otra cosa es la historia. Y la fe no está dentro del campo de estudio de la historia. Pero bueno, lo que quiero decir es que cuando veo esa contestación de es que al Vaticano le interesa que digas que cada libro hay que verlo en su contexto, tú te quedas con una cara de panoli. O sea, yo normalmente me quedo mirando eso con una cara de panoli en plan, ¿pero qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? O sea, ¿qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? Es lo mismo que pensar, o sea, sería lo mismo que coger un documento histórico, de Roma, por ejemplo, romano, y pretender que gente como, yo qué sé, gente que nos haya dejado documentos escritos, ponte Cicerón, por ejemplo, o Tito Livio, hable de una manera como hablamos nosotros actualmente, ¿no? Pero no, oye, tío, no me mola tu rollo este, ¿no? Que llevas. No me mola el rollo ese que llevaron y los que mataron a Julio César. Así no van a hablar, ¿no? Porque evidentemente estamos en un contexto determinado
en un tipo de lenguaje determinado y cada documento hay que verlo así, ¿no? Del mismo modo, si tú tienes un documento renacentista o del siglo XVII-XVIII, van a cometer mogollón de faltas de ortografía, bueno, que ahora llamaríamos faltas de ortografía. Van a hablar de una manera que no hablamos en la época actual. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver el tocino con la velocidad? ¿Qué tiene que ver decir que cada libro de la Biblia hay que verlo en su contexto? Hay que conocer el texto, hay que estudiar el contexto histórico y ver cómo está escrito, hacer una crítica literaria, histórica, con los intereses del Vaticano. O sea, es que no. Entonces, ese es el tipo de prejuicios que no hay que hacer ni caso, ¿vale? Hay que estar por encima de esos prejuicios porque no conducen a nada directamente. Otra de las cosas que van relacionadas con esto, ¿no? de no seguir, o sea, no atender esos prejuicios, es estar por encima de ideologías, de ciertas ideologías, la que sea, ¿vale? Por ejemplo, si estás en contra de X ideología, de X ideas, es un facha, pero vamos, de aquí a Lima, de aquí a Lima, ida y vuelta. Hay que estar por encima de todo eso, ¿no? ¿Vale? Y hay que explicar la historia, hay que explicar lo que conocemos de historia, hasta dónde podemos llegar, que ese es el siguiente tema que veremos ahora, ¿vale? Hasta donde podamos llegar en cuestión en esa búsqueda de la verdad. Hay que explicarla sin ningún miedo de ideologías, hay que estar por encima de eso, ¿vale? Y si hay que corregir a la persona que está haciendo ese típico discurso, ¿no? De coger acontecimientos pequeños y juntarlos y dejando a un lado cosas importantes, cosas que explican esos acontecimientos, pues hay que corregirlo, hay que explicar toda la historia, llevando el tiempo que haga falta, sin ningún tipo de prejuicio, de complejo, ni nada que se le parezca. Segunda regla, y es una regla muy importante, y es precisamente recordar que no estábamos allí. Es decir, esto es un debate que a lo largo de la historia los historiadores han tenido, y es el intentar ver si podemos llegar al 100% de la verdad de lo ocurrido anteriormente o no. Efectivamente, al final se llegó al no. O sea, hay gente que ha pensado que sí a lo largo de la historia, pero lo cierto es que no. Evidentemente no tenemos el poder de retrotraernos a la prehistoria o a la época sumeria o acadia o egipcia, ¿vale? Entonces, y aunque pudiéramos hacerlo, la verdad, ese concepto de la verdad, ¿no? Implicaría tener la capacidad de leer la mente de la otra persona, de todas las personas que están presentes en cierto acontecimiento, ¿vale? Para saber exactamente qué motivo llevó a X emperador o rey a hacer la guerra al vecino o lo que sea, o a tomar X medida económica, ¿vale? Dejadme en los comentarios si tenéis alguna duda de toda esta explicación, ¿vale? Y os respondo. Y suscribíos al canal, no os olvidéis de eso, suscribíos al canal. Y compartidlo mucho con vuestros amigos y vecinos. Como conclusión a esta regla, a esta segunda regla, se podría decir, en contra de lo que pensaba Descartes, que lo evidente no es criterio de verdad, ¿vale? Entonces, por muy evidente que te sea algo, siempre tienes que tener en cuenta que hay una parte de esa verdad que no sabes, y que a lo mejor si la supieras, la conclusión no sería la que tú crees que debería ser, ¿vale? Entonces, lo digo porque en alguna ocasión he visto artículos de investigadores que han dado por sentado cosas como indiscutibles. Y sí, evidentemente hay cosas en historia que son que se pueden afirmar, en el sentido de que si tú tienes un documento fechado y tú tienes la fecha y toda la ciencia que pueda ayudarte te dice que efectivamente esa fecha es totalmente verídica, pues no hay nada que te haga suponer que esa fecha es mentira.
Es decir, si tú ves la Constitución de 1812 y tú ves 1812, pues no tienes nada y tienes muchas referencias de otras personas que hablan de esa Constitución y la sitúan también en ese año, pues evidentemente no tienes nada que te haga dudar de que efectivamente esa Constitución se hizo en 1812, ¿vale? Por cierto, tengo un curso maravilloso del siglo XIX en Udemy, que tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Sobre el siglo XIX español, maravilloso, monísimo de la leche, para vosotros, ¿vale? Para que le echéis un vistacillo, si estáis preparando ese siglo, en la asignatura y necesitáis el siglo XIX, pues ahí lo tenéis todo. Y en el canal el siglo XX, aquí vais a tener todo, va a ser una cosa bárbara, ¿vale? Entonces, como conclusión de esta segunda regla, podemos decir que no estábamos allí, por lo tanto siempre tiene que haber un resquicio a la duda, un resquicio a no lo sé todo, nunca voy a poder saber todo, y eso no tiene que dejarnos la sensación de que no hemos hecho el trabajo, de que estemos haciendo, que no hemos recopilado lo suficiente, que no hemos leído suficiente, sino que simplemente el saber en historia no se va a acabar nunca, ¿vale? Siempre va a haber estudios nuevos, siempre va a haber excavaciones, descubrimientos, y esto nos lleva a la tercera regla, y es que la historia no es un arma, ¿vale? La historia no es un arma precisamente por lo que hemos dicho anteriormente, porque siempre se renueva, siempre va a haber descubrimientos que te hagan cuestionar todo lo que antes te habían dicho que era verdad, siempre va a haber nuevas preguntas, por lo tanto, la historia no es un arma, ¿vale? Ni nunca lo va a ser, no debería de serlo, mejor dicho. Hay gente que la usa así, pero está mal, ¿vale? Eso está mal. Y bueno, y a la vez que no es un arma, pues evidentemente nos tiene que ayudar a corregir a esas personas que la usan de una manera fraudulenta para justificar X, ¿vale? Y eso nos tiene que llevar a un punto de humildad, sobre todo una virtud bastante, bueno, muy hermosa, la virtud de las virtudes, yo creo. Nos tiene que dejar en esa posición, ¿no? De humildad, de igualdad con respecto al otro, por muchos libros que te hayas leído, por muy catedrático que seas o doctor, en fin. Todos partimos desde ese punto de que necesito aprender, de que necesito seguir leyendo, de que necesito buscar la verdad, y eso nos tiene que ayudar, pues, a enriquecernos mutuamente y a apoyarnos, y para así, bueno, transmitir todo el conocimiento que podamos ir adquiriendo a los demás, ¿no? Para hacerlos conscientes de su historia, de la historia del lugar, del patrimonio, como algo propio del sitio, como algo que tenemos que conseguir que la gente sienta como propio, ¿vale? Porque ese patrimonio puede llevar a beneficios económicos, como ya expliqué en mi vídeo anterior, que lo tendréis por allá arriba, estará apareciendo. Y eso es todo lo que quería comentaros por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo, con estas 3 reglas para todo buen historiador. Si os ha gustado este vídeo, un like histórico, suscribíos al canal para más contenido como este y de todo tipo relacionado con la historia y el patrimonio. Y nos vemos en el siguiente. Un beso. Chao.